Vamos a reanudar la sesión. Señor Foster, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Profesor Crawford, secretario Eisenstadt. En primer lugar, yo sé que hablo en nombre de todos cuando agradezco a todos ustedes por el tiempo y la atención dedicados a las posiciones de las partes y esperamos ansiosamente la consideración de las pruebas que ustedes escucharon. Me gustaría comenzar abordando algunos de los argumentos en las palabras de apertura de la demandada y llamar la atención de ustedes a lo que son los hechos sobresalientes que refutan sus aseveraciones. En primer lugar, la demandada, en la diapositiva número 2 inicial, dijo que RDC no mantuvo su promesa de invertir. La demandada les dijo que la demandante nunca cumplió con su promesa de invertir y les dijo que después de 30 años, después de que la emisión de la licitación y después de que lo hubiese ganado RDC, no hay un ferrocarril modernizado. Pero los hechos son sorprendentemente diferentes. Lo que no les dijo la demandada es que desde 1999 la inversión de RDC fue importante y la modernización ya se encontraba en camino. De hecho, la demandante invirtió más de 9.200 millones de dólares para finales de 1999. El tráfico de contenedores aumentó 40,5% en promedio en el curso de los años. 40,5 por año en promedio. Durante los años que operó la demandante el ferrocarril, el primer tren operó en diciembre de 1999. Para 2006, la demandante ya había invertido prácticamente 20 millones de dólares y había restablecido 15 locomotoras, 200 vagones y restablecido también 200 millas de ferrocarril previamente abandonado. A continuación, tenemos algunas imágenes que la demandada no quiere que ustedes vean. En primer lugar, tienen lo que era este ferrocarril cuando FBG y RDC llegaron a tomar posesión. Estaba literalmente en ruinas. Y a diferencia de ello, lo que hizo RDC fue instalar nuevos durmientes para rehabilitar el ferrocarril. Las pruebas son contundentes. Cientos y cientos y cientos de durmientes nuevos. Se restablecieron los puentes. Comenzó el tráfico de contenedores pesados. Anteriormente nunca se habían transportado contenedores en estas vías. Comenzó también el transporte de acero pesado. RDC mantuvo su promesa y ahora me gustaría mostrarles unos segundos de este video, dado que si les muestro todo va a llevar mucho tiempo. Este es el primer viaje en tren después de que Ferrovías restableciese las vías. Me gustaría que presten atención en el tren. RDC, por supuesto, tenía experiencia en la operación en este tipo de terreno. Pueden juzgar por ustedes mismos la condición del equipo y la condición de la vía férrea. Creo que este es el automóvil del señor Sen que está siendo transportado en el tren. ¿A ustedes les parece el ferrocarril decrépito que es proclive a los accidentes? Allí tienen más durmientes al costado que se están por instalar. Otro puente restablecido, rehabilitado. Realmente una obra maestra de la ingeniería. Un muro de contención también instalado. por la misma empresa.
Gracias. La demandada sostiene que la demandante no cumplió con sus obligaciones contractuales y que Guatemala se siente engañada. Esta es la segunda opinión, el segundo argumento. Vimos algunos gráficos, no recuerdo el nombre del testigo, un testigo de Guatemala que mostraba vías con problemas. ¿Tiene algún comentario ustedes? El comentario es que están representando de manera totalmente falsa la situación del ferrocarril. Ustedes habrán escuchado la opinión del señor Posner que este ferrocarril funcionó 1 año y medio sin accidente alguno. Un ferrocarril que se encuentra en la situación según la describen los testigos, no funciona de esta manera. Esas pruebas son simplemente incongruentes con los hechos. A manera de aclaración para el abogado, el tiempo tomado para hacer preguntas desde el tribunal no se cuenta dentro del plazo de tiempo asignado a ustedes. De hecho, RDC cumplió con las obligaciones del usufructo. De hecho, lo que ocurrió en realidad es que la demandada decidió que no le gustaban las obligaciones en virtud del contrato que había acordado solemnemente y dispuso renegociarlos. Exigió una inversión de $50 millones que nunca había sido establecida en el contrato y según el antiguo presidente Berger lo dijo, si realizan la inversión de los $50 millones, nos vamos a sentar a la mesa. No vamos ni a negociar con ustedes hasta que ustedes no hagan lo que nosotros queremos. ¿Dónde está esto en el expediente? Bueno, aquí en la diapositiva tiene las referencias a las piezas probatorias presentadas durante el caso. Entonces, una vez determinado mi argumento, ustedes van a ver claramente el número, a dónde remitirse en el expediente y ver si lo que estoy diciendo yo es fidedigno o no. Y de hecho, en un intento por desviar la atención de esta extorsión para invertir 50 millones adicionales para rehabilitar la costa sur, se inventaron una obligación contractual para terminar las fases 2 y 3. Ustedes, caballeros, escucharon las pruebas y vieron también el expediente y ustedes saben que el contrato 402 no obligaba ni exigía a FBG que terminase la fase 2 o ninguna fase después de la fase 1 dentro de un plazo de tiempo específico. El artículo 13 del contrato 402 dice que la única obligación es comenzar, y como ustedes verán a partir de esta cita que tienen aquí en pantalla, y ofrecer transporte de carga ferroviaria al menos en un segmento. Entonces no es ni siquiera necesario, según las obligaciones contractuales, que FBG ofreciese transporte ferroviario en todo el segmento al cual hacemos referencia. No durante toda la fase, sino en un solo segmento. FEGUA reconoció formalmente el cumplimiento con los términos del contrato 402 según el oficio 272-2001. FEGUA reconoció formalmente que la fase 3 era totalmente imposible, con lo cual Ferrovías quedaba totalmente eximida. Y este es el oficio 085A-2003. E incluso el señor Gramajo lo dijo ayer, estos oficios nunca habían sido invocados y estaban totalmente en vigor cuando se declaró lesivo. El día que se declaró lesivo, FBG se encontraba en cumplimiento pleno de sus obligaciones en virtud de estos contratos. El doctor Gramajo, incluso antes de declarar, de manera pública y repetida, reconoció que FBG estaba cumpliendo las obligaciones de rehabilitación. Como verán aquí, Gramajo reconoce la existencia y la validez de estas notas, y aquí hace referencia a las cartas en las cuales se confirma el cumplimiento con el contrato. No le gustaba, pero reconoció el cumplimiento y nunca tomó ninguna medida para revocar las
cartas y tampoco le escribió a FBG para indicarle que estaba totalmente en incumplimiento. La tercera afirmación, la tercera opinión es que de las demandantes es que la demandada es que la demandante utiliza esto como un paracaídas de oro para salir de una inversión totalmente fallida. Si este es el caso, entonces, ¿por qué la demandante intentó convencer a los clientes y a los que prestaban servicio para seguir las relaciones comerciales? ¿Por qué siguieron con los servicios periódicos hasta mediados de 2007, hasta que las disminuciones en el tráfico y las dificultades financieras obligaron al cese de las operaciones ferroviarias? Si esto fuese verdad, ¿por qué FBG siguió contratando al señor Cerny para las inspecciones de puentes después de la declaración del lesivo? Si fuese así, ¿por qué FBG enérgicamente trató de impugnar esta declaración en los tribunales locales? ¿Por qué trató de garantizar a los clientes y a los abastecedores para que seguirían operando y tratar de influir en la demandada para que rescindiese la resolución? ¿Por qué trató de negociar en sesiones después del lesivo para tratar de descubrir cuál era el malentendido en relación con estos contratos? ¿Es esto lo que usted dice? ¿Usted tiene garantías de que ellos realmente trataron de garantizar la continuidad del servicio a los clientes? Nosotros sostenemos que nosotros estábamos tratando de presionar al gobierno para que revocara la resolución del lesivo. Este fue el propósito mismo de la campaña en la prensa y la campaña jurídica que tuvo lugar después de la declaración del lesivo. Estábamos haciendo todo lo que podíamos para que la revocasen. Aquí tienen un ejemplo de los esfuerzos de la demandante para convencer a sus abastecedores para que sigan manteniendo relaciones comerciales con FBG a pesar de la declaración del lesivo. La demandada dijo que estos eran totalmente superficiales. No, no son superficiales. Aquí tienen el testimonio del señor Jiménez, en el cual dice, entonces no lo trataron de convencer, fue un tanto superficial. Y él dijo, no, de ninguna manera. La opinión de la demandada número 4, RDC realizó una inversión arriesgada en con un presupuesto muy limitado. La demandante realizó una inversión muy importante para rehabilitar el ferrocarril. Como ustedes sabrán, RDC es una gran empresa que rehabilita ferrocarriles y el modelo comercial ha creado valor en lugares muy difíciles en todo el mundo, pero aquí la demandante perdió dinero en Guatemala. De hecho, RDC invirtió 2 veces la suma que tenía que invertir. Los contratos establecían simplemente una inversión de $10 millones, pero como ustedes sabrán, RDC invirtió prácticamente 20 millones. De hecho, los propios incumplimientos de la demandada impidieron el crecimiento de la demandante. La ruta del sur no estaba abierta porque la demandada no contaba con el dinero para desalojar a los ocupantes ilegales a pesar de su obligación de hacerlo. Ustedes habrán escuchado el testimonio del señor Valenzuela, así como del señor Hernández, cuando dijeron que el problema era, y aquí cito de su declaración, el problema fue, en las palabras de ellos, este es dinero que FEGUA y el gobierno tenían que aportar y no lo tenían. Se necesitaba mucho dinero, pero el gobierno no lo tenía. El gobierno no quería continuar con el diálogo para no hacer la gran inversión que era necesaria. La demandada no puede depender de sus propios incumplimientos contractuales para decir que FBG no era redituable. La quinta afirmación es que RDC sabía que el contrato de equipos era ilegal. Se lo dijeron en su argumento de apertura. Una vez, no tienen que aceptar lo que nosotros decimos. Ellos sabían que estaban celebrando un contrato ilegal y el derecho público internacional nos dice que uno no puede beneficiarse con su propio ilícito. Pero eso es lo que ellos le dijeron, pero en realidad FBC celebró los contratos 143 y 158 a solicitud de FEGUA. No hay ninguna prueba confiable que nos diga que en el momento en que se celebraron estos contratos, Ferrovías creía
que eran ilegales o FEGUA le había informado que eran nulos y sin efecto. Como se dijo ayer también, los abogados estaban redactando los contratos 143 y 158 y cuando declaró el señor Gramajo se le preguntó específicamente quién redactó los contratos. Me parece que usted, secretario Eisenstein, preguntó y la respuesta fue no sé. Bueno, la única prueba sobre este tema es la del señor Sen, la única prueba, y él declaró una y otra vez que FEGUA participó enérgicamente en la redacción de los contratos. Además, tanto el señor Franco como Alto Mayor declararon que dado que FEGUA es un organismo autónomo, era innecesario contar con una licitación pública y la aprobación del presidente. ¿Por qué FBG pensaría que hay algo ilegal cuando los abogados no creían que ninguno de estos contratos necesitaban la aprobación presidencial o una licitación pública? Toda ilegalidad técnica se encontró dentro del control exclusivo de la demandada. Nunca hubo nada por negociar. La demandante no podía reparar la falta de firma presidencial. La demandante no podía obligar a la demandada a celebrar licitaciones públicas para el usufructo de los equipos. Estas son cosas que escapaban al control de la demandada. Los puntos de negociación de FEGUA todos tienen que ver con cuestiones que no son ni la aprobación presidencial ni una nueva licitación, y muchos tienen que ver con cuestiones en virtud del contrato 402. Pueden mirar las piezas probatorias que hemos citado aquí, verán, y como han escuchado esta mañana del testigo, fue un trato global, dijo. Los contratos estaban íntimamente vinculados entre sí. Estábamos buscando una resolución total. Ese es su testimonio. Además, como vieron ayer, cuando vieron las notas del doctor Gramajo acerca del proyecto de nuevo contrato 143, sus notas no tenían nada que ver con el obtener una aprobación presidencial ni con una nueva licitación. Y no hay ninguna prueba documental en el sentido de que esas notas fueron enviadas a FBG. De hecho, las negociaciones para modificar los contratos para quitar las llamadas irregularidades técnicas era una farsa. Las cuestiones que en últimas impidieron un acuerdo no tenían nada que ver con la aprobación presidencial ni con un nuevo proceso licitatorio. Recuerde el testimonio del doctor Gramajo cuando le mostré el párrafo 20 de su declaración, donde estableció lo que impedía el acuerdo. Era la devolución de ítems históricos del ferroviario, canalización del equipo ferroviario y evaluación del inventario. Nada que no tenía nada que ver con los supuestos irregularidades técnicas de los contratos. El doctor Gramajo hasta declaró que FEGUA no buscó un nuevo proceso licitatorio porque tenía miedo de que alguien que no fuese FBG podría ganar. ¿Realmente pueden creer esto? No siguieron adelante con una nueva licitación porque toda la cuestión fue un reclamo inventado para apalancar las concesiones contractuales de FBG. En todo momento, el Departamento Jurídico de FEGUA consideró los contratos 143 y 158 estar en plena vigencia y se pagaron canon de acuerdo con ese contrato. Vieron el testimonio del doctor Gramajo, el personal jurídico de FEGUA, su opinión, donde dijeron que el contrato 143 modificado por el 158 está en vigor. Y lo que es muy importante, dijeron que el contrato 143 que está en vigor actualmente, que es bajo los términos de ese contrato, que el usufructuario está utilizando el equipo ferroviario. Su personal jurídico consideró que el uso del equipo ferroviario de parte de FBG, que era de acuerdo con el contrato 143, que ahora tratan de decirles que era un contrato viciado. Además, si analizan el mismo dictamen jurídico, verán donde dice que FBG ha entregado a FEGUA 596 mil quetzales
y por lo tanto tiene la opinión de que Ferrovías está a la fecha en cuanto al pago de las comisiones por el uso del equipo ferroviario y, como acabamos de decir, estaban a la fecha en cuanto al pago de canon para su uso en virtud del contrato 143 que su propio departamento jurídico dice que estaba en pleno vigor. La demandada aceptó el desempeño de FBG en virtud de los contratos de usufructo, incluyendo la renovación del servicio ferroviario y millones de quetzales en canon, sin ni un indicio de un alegato de que FBG estaba incumpliendo. Tanto el señor Carrillo como el doctor Gramajo declararon que recibieron el canon sin reserva, sin ni un indicio de que iban a alegar después que de alguna manera esos contratos no habían estado en vigor. De hecho, por lo tanto, la demandada no puede alegar que FBG era deficiente en su desempeño de hecho, o en su cumplimiento. De hecho, el tribunal ya ha determinado, y cito el párrafo 145 de su segunda decisión sobre jurisdicción, donde dicen el que tomó la iniciativa para firmar un nuevo contrato no es pertinente para la conclusión del tribunal. FEGUA y FBG se enfrentaban a una situación de hecho que intentaron reflejar en el contrato 143 y FEGUA benefició de un aumento del 25% en el canon estipulado en el contrato 41. Su sexto alegato, FBG jamás habría firmado un contrato de rendimiento adicional durante la vida del usufructo. Como saben, cuando el doctor Spiller estaba declarando, él respondió a una pregunta del secretario Eisenstadt. ¿Usted está suponiendo que no habría habido ningún contrato adicional de servidumbre y ningún adicional contrato de arrendamiento comercial? Y dijo que sí, es su suposición. ¿Alguien puede decir que es una suposición razonable? Yo no lo creo. Y de hecho los hechos son que hay invasores industriales rampantes después de la lesividad. Las empresas de energía eléctrica tenían líneas de energía eléctrica de costa a costa. Decir que no tiene ningún valor es absurdo. Y estas son las fotos, las han visto antes. Estas son líneas de energía eléctrica que cubren cada pie cuadrado de este derecho de vía de 4 empresas distintas. Puede explayar sobre esto. Están recibiendo pagos de las 4 empresas de ninguna. Han intentado cobrarles. Pensamos que era fútil, secretario Eisenstadt. Nuestra experiencia con todas las personas con las que hemos tratado después de la lesividad es que es un muerto que camina. No tenemos interés en hacer negocios con ustedes y planos y puntos, como entienden, cuando teníamos una ampliación de su contrato listo para su firma, dijeron en absoluto no lo vamos a hacer. Nosotros creemos que exigir que hayamos intentado cobrar a esta gente sería un requisito irrazonable. Había líneas de energía eléctrica antes de la lesividad. Voy a llegar a eso en un momento. Nos preguntan, y como pueden ver, hay un sinnúmero de fotos de estas líneas de energía eléctrica. La mayoría fueron instaladas después de la lesividad. Recordarán el testimonio del señor McSwain. Él dice que examinó la totalidad del derecho de vía, excepto hasta Tecunumán, a mediados del 2007, y la mayoría de las líneas de energía eléctrica no estaban ahí. Las fotos que ustedes acaban de ver fueron sacadas entre el 2009 y el 2011, de manera que ellos no ofrecen ningún testimonio al contrario. FEGUA tiene amplia capacidad para ofrecer un testimonio contrario, si fuera posible ofrecer un testimonio contrario veraz, pero no lo han hecho porque no lo pueden hacer. Ellos saben cómo muestran estas fotos en relación con el testimonio del señor McSwain. Estas líneas de energía eléctrica fueron instaladas después de la lesividad. Ahora preguntaron, ¿quiénes son los invasores industriales? Como vieron de las fotos, son de OXA y de ORSA, que son filiales de la empresa española. ICSA, antes 100% del gobierno, ahora el 14% es del gobierno. EMSA,
que es la empresa de electricidad municipal de Zacapa, e INDE, que es del gobierno de Guatemala. Por lo tanto, el gobierno, por medio de INDE y ICSA, del que es dueño en parte, es el invasor industrial principal. Segunda pregunta, ¿se puede negociar para que desaparezca la lesividad? Escucharon ayer del señor Mayora, posiblemente, pero no en esta situación, porque la declaración de lesividad se ha predicado en las presuntas ilegalidades en el contrato en cuestión. Por lo tanto, él concluye la manera en que esta declaración de lesividad se emitió, esta situación particular, la posibilidad de entablar negociaciones conducentes a una transacción, se hizo imposible. Y su tercera pregunta, si el presidente puede incurrir en responsabilidad personal por no declarar la lesividad, el doctor Mayora le dijo que ni el presidente ni su gabinete se incurría en responsabilidad por no declarar la lesividad porque era un acto discrecional y no de obligatoria. Hemos escuchado mucho sobre la responsabilidad del presidente. En la experiencia real, ¿con qué frecuencia los presidentes guatemaltecos han tenido que responder personalmente por sus decisiones? No tenemos conocimiento de ninguna decisión, ni de lesividad, ni de ninguna otra índole que ha tomado un presidente guatemalteco. Yo creo que unos han tenido consecuencias más severas por algunas de sus decisiones, pero la responsabilidad no ha sido una de estas consecuencias. Ahora quisiera pasar a los elementos de prueba. Como ustedes saben, de la presentación del derecho en nuestra apertura, hay un traslape sustancial en cuanto a los elementos de prueba en relación con los reclamos específicos. He aquí un cuadro que muestra nuestros alegatos en cuanto a la naturaleza de ese traslape o superposición. Por lo tanto, para fines de este alegato de cierre, hemos organizado la prueba alrededor de los elementos de prueba que ustedes, por lo tanto, podrán utilizar en su consideración de cada uno de los reclamos. El primer elemento de prueba es un daño económico sustancial y duradera a FBG. Y como escucharon, la resolución de lesividad hizo que FBG era demasiado riesgoso para hacer negocio con ello hacia adelante. Había una disminución dramática en el uso de la ferrovía para transporte de flete, una disminución del 35% en los primeros 7 meses del 2007 en relación con el 2006. Un revés de las ganancias de participación en el mercado frente a la industria de camiones, retiro y denegación de crédito de suministradores. No se podía conseguir ni un solo contrato de arrendamiento o servidumbre en su derecho de vía. Y algunos posibles inquilinos comerciales citaron constantemente la resolución de lesividad. Y aunque es difícil leer la letra al pie de la página, podrán ver en el testimonio donde hay prueba de cada uno de estos elementos. Los robos, el vandalismo y los invasores aumentaron en forma dramática después del repudio de parte del gobierno de los usufructos de FBG, haciendo imposible volver al status quo ante. Solamente entre la resolución de lesividad y comienzos del 2009, 65 kilómetros de rieles y materiales de las vías, así como durmientes de 3 puentes principales han sido robados, ya no existen. O sea, este ferrocarril jamás va a volver a abrir por la declaración de lesividad. Además, los procedimientos en lo contencioso administrativo utilizado por el gobierno para verificar o confirmar la lesividad no ofrecen ninguna posibilidad razonable de un dictamen dentro de un marco temporal razonable. De 17 casos conocidos a lo largo de 2 décadas, solo 12 han decidido, uno de los cuales se dio a conocer justo antes de esta audiencia, en octubre del 2011. El señor Franco, el abogado del FBG, acudió al tribunal y un oficial del tribunal le dijo que el tribunal había sido instruido por el gobierno de no emitir una regla
una determinación mientras estaba pendiente este arbitraje. Eso no consta en actas. Bueno, pueden verificar para ver si he tergiversado. Yo le estoy diciendo que así es. Y de hecho vamos a ver la cita en otra diapositiva. Entonces vamos a ver justamente qué es lo que se dijo. Nuevamente escucharon del señor Jiménez. Él declaró, es el que trasladaba a los ganaderos del ferrocarril a los clientes. Él dijo que dejó de hacer negocio, ya no podía asumir el riesgo. El señor Sen describió en detalle el efecto sobre el negocio. Segundo factor o segundo elemento de prueba, ningún pago ni ofrecimiento de indemnización. Nunca ha habido una oferta de pago ni de indemnización. Contrario a lo que sostiene la demandada, no hay ningún derecho de un particular de hacer una contravención o un reclamo de indemnización en contra del gobierno en una acción contenciosa administrativa para verificar una lesividad. De hecho, el procurador reconoció que el gobierno utilizó el proceso para evitar pagar indemnización. Y aquí la cita del procurador. Hablamos ahora de la frustración de las expectativas legítimas de RDC. Por cierto, era expectativa legítima de RDC que el usufructo de la vía férrea estructurada por el gobierno cumplía con el derecho de Guatemala y tenía el respaldo y la bendición del gobierno. Yo creo que el Congreso aprobó en forma pronta el contrato 402. FBG había ganado todas las licitaciones públicas necesarias. El interventor Porras, como él declaró, instó la aprobación presidencial del contrato 41 varias veces. Dice, no tengo la menor idea de por qué no lo aprobó. Es abogado y tiene maestría en administración de empresas que negoció los contratos de usufructo y no sabía nada que era ilegal o dañino a los intereses del Estado en el contrato 41. Cumplía con todos los requisitos de la negociación y de la licitación y por eso, dice, yo mismo lo presenté al presidente para su aprobación. FEGUA negoció en forma pronta un acuerdo de carta para que FBG tuviera el uso de todos los equipos justamente en los términos como el contrato 41. FBG y FEGUA negociaron contratos de reemplazo y, como hemos visto, FEGUA aceptó pagos en virtud del contrato 143. El interventor de FEGUA tenía la autoridad legal independiente para celebrar esos contratos y el Departamento Jurídico de FEGUA reconoció que esos contratos estaban vigentes. Ayer el perito de la demandada dijo que no menos de 4 interventores de FEGUA estaban actuando en forma ilegal. Para pasar al punto del profesor Crawford sobre el fraude, seguramente FBG tenía el derecho de pensar que estaban actuando en forma lícita y las acciones del gobierno al inducir el cumplimiento de RDC por la expectativa de acción legal, donde ahora dicen que ellos se basaban en su ilegalidad, debe constituir un fraude. Al aceptar el cumplimiento y el pago sin protesta, la demandada volvió a afirmar que los contratos estaban vigentes. El usufructo tenía un plazo de 50 años, seguramente. RDC tenía el derecho de basarse en este plazo al establecer y formar su plan de negocios. Ahora hay citas aquí de funcionarios de alto nivel de FEGUA que admitían que no había nada extraño ni malo en el contrato de FBG y que FBG había cumplido con sus compromisos contractuales. Parecería que después de 6, 7 u 8 años de operaciones, el ferrocarril no iba para ningún lado. Digo que es una impresión que no he formado en forma definitiva, pero quisiera que comente. Parece que arrancó bien, pero parece que nunca despegó. Bueno, de hecho, para el 2004, el ferrocarril, si uno incluye el aporte de FEGUA al fideicomiso que debieron haber hecho, era positivo en cuanto a su flujo de caja. Entonces creo que es muy difícil decir que no iba por buen rumbo. Además, la existencia de la ampliación a convenio de derecho de vía de planos y puntos que fue frustrado a la última hora por la lesividad es otro indicio de que las actividades de arrendamiento del
ferrocarril estaban despegando. Entonces ahora tenemos el cuadro de todo el derecho de vía y la eh, demanda puede ser en parte porque no tienen que pagar. Sí, exactamente. Pero el hecho es, profesor Crawford, cuando alguien invierte millones y millones y millones en postes y cables y cuando escucharon la prueba es la forma más conveniente, la mejor forma de llegar a punto porque no hay ninguna interrupción, no van a quitar esos postes. Y cuando es el gobierno cuyas entidades son los invasores industriales principales, para que ellos vengan aquí para decir que ellos de alguna forma pueden basarse en el que ellos no están pagando ningún alquiler para mostrar que FBG no tenía un futuro prometedor. No es correcto. No tienen el derecho ni jurídico ni moral llegar hasta aquí para alegar que no están haciendo lo que debían de estar haciendo, que por eso FBG no prosperaba. Quisiera darle un seguimiento a las preguntas del profesor Crawford. De lo que hemos entendido, las ganancias de la operación ferroviaria habría sido una parte relativamente menor de la tasa de retorno que se esperaba y que la mayor parte iba a originarse en el arrendamiento del derecho de vía. ¿Eso es así? Sí. Si es así, ¿por qué se arrancó en forma tan lenta el aspecto del arrendamiento? Uno habría pensado que desde el primer día habría habido un esfuerzo agresivo mientras uno arrancaba la actividad ferroviaria, hacer que se arrendara el derecho de vía y parece que eso no empezó sino ya había entrado al proceso. Bueno, muchos de los contratos de arrendamientos son de momentos tempranos del proceso y si uno analiza la prueba y el profesor Crawford hizo una alusión al respecto, hubo un muy buen comienzo, se volvió a hacer funcionar el ferrocarril, había algunos contratos de arrendamiento y luego empezaban a surgir algunas controversias fomentadas por el doctor Gramajo. Todo el aspecto inventado de las alegadas ilegalidades de los contratos 143 y 158 y luego la controversia empezó a surgir en relación al desalojamiento de los invasores, los pagos al fideicomiso y luego Ferrovías inició los arbitrajes en un intento de remediar esa situación. Y luego surge la controversia en cuanto a si debían o no abrir la ruta a la costa sur. Yo creo que la respuesta directa a su pregunta es que había una diversión o un desvío sustancial de FBG de su enfoque no solo en la actividad de arrendamiento, sino un desvío de su atención de el funcionamiento del ferrocarril por las actividades del gobierno y ahora quieren echarle la culpa a FBG. Había un periodo en esa fase intermedia antes de la lesividad, donde había una serie de conflictos con el gobierno, pero parecían que no tenían muchas implicaciones comerciales en cuanto al éxito del ferrocarril como empresa. ¿No hay una preocupación por ese periodo intermedio? Yo creo que no debe de haber ninguna, porque a pesar de estas distracciones, el negocio iba a la rentabilidad que logró y habría sido rentable en el 2005 si no fuera por el huracán Stan. Pero entonces yo creo que hemos aquí un negocio. Se entiende que un ferrocarril no empieza a producir ganancias tan rápido. Creo que el señor Buffett no compró el Burlington Northern and Santa Fe contando con el dinero que iba a recibir durante el primer año en que era dueño. O sea, no producen ganancias de inmediato, son proyectos a largo plazo, pero lo que tenemos aquí es un plazo relativamente breve en el que el ferrocarril pasaba a buena rentabilidad y flujo de caja y yo creo que si no fuera por las distracciones y en vista de la demanda que había por el derecho de vía, que las actividades de arrendamiento habrían sido muy exitosos. De hecho, yo dudo que FBG iba a tener que tomar iniciativa en ese sentido. Yo creo que la gente que quería utilizar el derecho de vía iba a tomar la iniciativa para hacerlo. Ahora, pasando al tercer elemento de prueba, no
hay ninguna justificación de interés público creíble para la resolución de lesividad. Nunca se declaró un propósito público en el acuerdo de transacción. No se invocó ningún propósito público en la resolución de lesividad, excepto uno general en cuanto al bienestar del público. No se invocó ningún propósito público en el procedimiento judicial de lesividad, excepto por invocar el interés público sin ninguna especificación. En ninguna parte afirman estos documentos del gobierno que la acción de lesividad se llevó a cabo para sostener el Estado de Derecho ni para el bienestar común de los ciudadanos por medio de desarrollo y rehabilitación del transporte ferroviario y el uso del equipo ferroviario. Y este es el estándar que la última decisión sobre lesividad de parte del Tribunal Constitucional. Y como hemos visto, el presidente Berger mismo ha dicho públicamente que la verdadera intención era de conseguir los 50 millones para reabrir la ruta de la costa sur. Y hoy el señor Marroquín ha declarado sobre la Comisión Ferroviaria de Alto Nivel y él dijo que era para hacer viable toda la cuestión del ferrocarril. Él concedió que se trataron muchas cuestiones en la Comisión de Alto Nivel y él dijo eran 3 contratos. En efecto, uno estaba vinculado al otro. Él dijo el propósito fue de hacer viable la operación ferroviaria. La falta de operaciones ferroviarias es lo que querían. Querían un plan revisado de operaciones ferroviarias. ¿Qué tiene todo esto que ver con ilegalidades técnicas del contrato? Las ilegalidades técnicas nunca eran el foco de nada que hizo el gobierno. Siempre estaban intentando lograr otro objetivo que no habían logrado por medio de las negociaciones contractuales. ¿Aceptan que hubo ilegalidades técnicas? ¿Acepta que hubo ilegalidades técnicas? No. No creemos. Y el doctor Mayora declaró que nunca hubo ningún requisito de licitación pública respecto de los contratos 143 y 158 y no había ningún requisito de aprobación presidencial de ninguno de los contratos. Jamás. Ahora pasamos a la denegación de debido proceso. Hablamos mucho de esto. No lo voy a revisar en detalle. Ustedes saben cuál es la falta de debido proceso en el procedimiento sobre la lesividad. No hay nada que ni se asemeja al debido proceso, tal como se entiende en los importantes sistemas jurídicos del mundo. Y yo creo que es el estándar del debido proceso en el derecho internacional consuetudinario. Bueno, no sé si va a poder abordar esta cuestión aquí, pero hubo alguna indicación en los documentos que había varios países en Centroamérica y en América Latina, quizás en Europa, que tienen algo parecido al proceso de lesividad. Y sería útil, yo creo, para los miembros del tribunal saber si en esos otros países había algo de debido proceso incluido en el proceso administrativo frente a lo que sería la fase subsecuente en los tribunales. No sé si puede decir algo al respecto ahora o si lo puede tomar en cuenta para que ambas partes lo traten. Bueno, estaría encantado de declarar con tal que yo le pueda interrogar. Bueno, trato hecho. El que me acuerdo, y hace mucho tiempo que desde que los he estudiado, pero el que me acuerdo, creo que me acuerdo bien, es el proceso español de lesividad. Y lo que yo me acuerdo es que en 2 sentidos, bueno, me acuerdo de 2 elementos que lo distinguen por completo del sistema guatemalteco. Primero, hay un proceso de audiencias antes de invocar la lesividad y segundo, hay una disposición sobre indemnización. Sin duda alguna, hay otros elementos también, pero usted tiene razón, secretario Eisenstadt. Sería más apropiado que tratemos esa cuestión no sobre la base de lo que me acuerdo, sino sobre la base de citas al estatuto. He aquí la cita del señor Franco, respecto al que había alguna duda antes. Él dice, sí, lo que pasa, y aquí,
está citando al oficial del tribunal. Lo que pasa en cuanto a ese procedimiento, hay arbitraje internacional. Y luego el señor Franco dice, sí, es correcto, pero el arbitraje internacional no tiene nada que ver ni obsta que haya una determinación o un fallo y una sentencia en este procedimiento. Y luego el oficial del tribunal dijo, sí, pero esa es la instrucción que tenemos. ¿Cómo debería el tribunal ponderar un funcionario no identificado y no tenemos ningún fundamento para saber que estaba hablando en nombre de otra persona? El señor Franco nombró a esta persona, que es un funcionario del tribunal, aparentemente es el que estaba encargado de este procedimiento. Y esto, junto con el hecho que el gobierno dice, bueno, hemos solicitado una sentencia 2 veces, ya han transcurrido 5 años, tenían 6 meses bajo la ley. Si uno va sumando todos los plazos de la ley, tenían 6 meses para presentar su sentencia y ya van 5 años. Entonces yo voy a pedir al tribunal que infiera esto. Creo que es una buena inferencia al considerar esta prueba, que la decisión simplemente está esperando la resolución de este caso. Y yo creo que yo puedo predecir con bastante confianza que la tendrán. Ahora, quisiera pasar a la cuestión de trato nacional, el criterio de 3 elementos. Primero es el de circunstancias parecidas y hemos ofrecido prueba en el sentido de que el señor Campocho opera en el mismo negocio sector económico que FBG, es decir, ferrocarriles y bienes inmobiliarios. Ya supieron de su vía férrea. Tiene más toneladas que ferrovías. El señor Merger dijo, el señor Campoyo, por medio de Héctor Pinto, sostuvo una serie de reuniones con el personal de ferrovías para poder llegar a un acuerdo para explotar el derecho de vías de la vía férrea con miras a apoyar su proyecto de Ciudad del Sur. Y el señor Campoyo mismo reconoció que su interés en el ferrocarril se fundamentó en parte principal en los beneficios que iba a conllevar para sus proyectos, la oferta de desarrollos G, y les pido que infieran. El señor Berger admite que el señor Campoyo, por medio de Héctor Pinto, sostuvo una serie de reuniones, y yo les pido que infieran que cuando el señor Pinto presentó la oferta de desarrollos G, estaba actuando en nombre del señor Pinto, y vieron que la carta de correo electrónico de esa oferta manda una copia al hijo del abogado personal del señor Campoyo. No voy a examinar todos estos temas que dijo el señor Pinto en nombre del señor Campoyo. Simplemente les voy a indicar que lean el cronograma que nosotros le dimos en nuestro argumento de apertura. No sé si ha tenido oportunidad de verlo en detalle. Vean ese cronograma y vean si pueden llegar a otra conclusión aparte del hecho de que el señor Pinto estaba actuando en nombre del señor Campoyo. El señor Campoyo no solamente quería competir en el mismo sector que FBG. El señor Campoyo quería también la concesión de FBG, quería una competencia directa. Le hago una pregunta para comprenderlo bien. ¿Y cuál es su alegato aquí? Para que este tema sea un tema pertinente, es decir, si Pinto estaba actuando en nombre de Campoyo, Campoyo dijo que no, Pinto por supuesto ha fallecido, tenemos primero que decidir si en circunstancias similares existían también una competencia entre ellos, y si no decidimos eso, ¿es pertinente el tema de Campoyo? Me parece que es 180 grados de la otra forma. Ustedes tienen que determinar si se encontraban en el mismo sector en parte, y eso tiene que ver con la decisión que ustedes tomen de si las declaraciones de Pinto son atribuibles a Campoyo. Pero aún sin dichas declaraciones, ustedes pueden llegar a la conclusión de que ellos se encontraban en la misma línea de negocios, porque tenemos prueba no disputada que tiene que ver con el señor Campoyo y el ferrocarril, y también prueba no controvertida respecto del desarrollo inmobiliario de Ciudad del Sur de Campoyo. En cuanto al tema del ferrocarril, esto era en otro país que no está en competencia directa con
RDC. Parece que era una pequeña línea y parece ser una parte solamente de el negocio de Campollo, simplemente una parte pequeña. No tienen que ser competidores directos. Deben estar participando en el mismo segmento económico. No creo que haga ninguna diferencia el país en el que están ubicados. Lo que importa es el segmento económico. Lo que estamos diciendo es que aquí hay una persona que se encontraba en el mismo segmento económico y que estaba tratando de obtener el usufructo de RDC. Uno puede llegar a esa conclusión sin basarse en lo que dijo Pinto, pero es más fácil si ustedes conectan estas manifestaciones de Pinto al señor Campollo. Ahora bien, la segunda parte de este criterio es que el efecto discriminatorio que tenía era privar a RDC de su beneficio económico esperado en el usufructo. Esta oferta de transacción de tómelo, déjelo le exigía a FBG que presentara secciones no restauradas del ferrocarril en la que estarían interesados otros inversores. Esta es una frase en clave que dice Ramón Campollo. Ramón Campollo era el único inversor interesado en el corredor de la costa sur que había sido identificado por un funcionario gubernamental en la reunión de marzo de 2006 con el presidente. Esta prueba, bueno, ellos dicen que esto nunca sucedió, pero el hecho es que el señor Ponsner tiene notas de ese momento sin incluso que se supiera que este arbitraje iba a incoarse. Él tiene notas contemporáneas diciendo que el señor Campollo sería un inversor en esa reunión. Si el objeto era darle el ferrocarril a Campollo, y estamos hablando de 2011 y ahora ustedes dejaron el país en 2007, ¿no se lo hubiesen dado ya? Bueno, yo no diría eso. Si yo estuviese asesorando a Guatemala, diría que lo último que tienen que hacer es probar el argumento de la contraparte, otorgándole el ferrocarril a Campollo hasta tanto este tema ya haya concluido. Él no parecía estar demasiado interesado en el ferrocarril. Eso es lo que él dice. ¿Y qué esperaría usted que él dijera? ¿Estaría usted pensando que él vendría aquí y decía, sí, yo quería apropiarme del ferrocarril? Yo estaba confabulando con el presidente Berger para hacerlo. Este no es un caso en donde va a haber ningún tipo de prueba directa en ese sentido. Sabemos que hay pruebas circunstanciales que son tan valiosas para probar un hecho como las pruebas directas. El tema es si uno o no puede acreditarlas. Es más fácil acreditar las pruebas directas, pero el tema es que no va a haber nunca pruebas directas porque no van el homicida nunca va a declarar que cometió el homicidio. El gobierno nunca identificó ningún tipo de inversor interesado. ¿De quién estaban hablando? ¿Por qué no vinieron aquí a ustedes y les dijeron, bueno, cuando dijimos otros inversores interesados, estamos hablando de Smith y Jones, no estábamos hablando de Campollo? Y aquí tenemos a Smith y Jones que le van a decir a ustedes que estaban interesados, pero el gobierno no hizo eso. No lo hizo porque el otro inversor interesado era Ramón Campollo. El tercer elemento, y creo que ustedes ya respondieron esto en su segundo dictamen en materia de jurisdicción, cuando ustedes concluyeron que la demandada utilizó el proceso de lesividad como un elemento de presión para lograr otros resultados que no estaban relacionados con la declaración de lesividad. Esto confirma que no hay nexo entre la expedición de la resolución de lesividad que se dirigía a FBG y una política pública racional. Tenemos aquí algunas diapositivas respecto de las pruebas que el señor Campollo planteó, que son similares en materia de FBG. No las voy a establecer ahora, pero como dijo el señor Duggan, cuando la cosa parece un pato, hace el ruido de un pato y tiene plumas, también es un pato.
El otro factor es la arbitrariedad que cae más abajo de los criterios internacionales. Ustedes han escuchado varias veces de parte de los testigos que nadie puede explicar hasta este momento por qué el contrato 41 no fue firmado por Ejecutivo. Nadie puede explicar esto. El interventor Porras dijo que podría haber sido firmado por cualquier presidente. No tendría que haber sido firmado necesariamente por el presidente en funciones en ese momento. Él, justamente en nuestro intercambio, pasó por todos los presidentes y yo tuve que recordarle, bueno, el presidente Berger podría haberlo hecho. Y él dijo, sí, absolutamente, el presidente Berger podría haber resuelto todo este problema. Todo lo que tenía que hacer era firmar el contrato y la cosa se terminaba. Hay muchos puntos aquí que tienen que ver con la arbitrariedad que va mucho por debajo de los estándares internacionales. Creo que su perito, el señor Mayora, cuando le preguntamos a él eso, en el día de ayer, dijo que creyó que en virtud de las circunstancias un presidente no podría haber firmado el 143 y el 158. Yo creo que él estaba diciendo, según entiendo su declaración, no estaba aquí, pero se me describió esto, creo que lo que él estaba diciendo es que él no creía que era necesario. Claramente, su opinión es que la aprobación presidencial no es necesaria para estos contratos. Creo que a eso hacía referencia a él en el día de ayer. Hay muchos elementos aquí que queremos remitirles a ustedes en cuanto al tema de que la arbitrariedad va mucho más, está mucho más por debajo de los estándares internacionales. Teníamos mucho testimonio y opiniones, elementos que están llenos de pruebas respecto de esa realidad. Incluso el señor Alkenhead estuvo de acuerdo respecto de estos temas. El árbitro Alsted le preguntó que estaban buscando un acuerdo global en estos 5 temas. Ese era el objetivo. Y él respondió que el propósito de última instancia era ese, aunque podríamos haber tenido también objetivos intermedios. Pasemos sobre el tema de la mala fe. Nuevamente tenemos muchos elementos aquí con mucha prueba que respalda esta intención. Ustedes han visto la demostración de todo esto. El objetivo del gobierno era renegociar los términos de los acuerdos y no era sanear los vicios. No estaban procediendo de buena fe. Pasemos ahora al hecho de que no se brindó la protección y la seguridad plenas. Ha habido un gran aumento en los actos de vandalismo, en también los invasores y los robos después de la lesividad. Ha habido una intervención de un tercero con los derechos de FBG. Yo mostré una gráfica en cuanto a la diferente calidad de los actos que ellos realizaron después de que FBG tomó la concesión, cuando estaban concentrándose en los procedimientos penales después de que se estaba impulsando la declaración de lesividad. Nuevamente el señor McSwain dio testimonio que indica en detalle que los invasores industriales vinieron después de la declaración de lesividad. Y, de hecho, el ingeniero principal de CEGUA, el señor Samayoa, admite que el flujo de invasores ilegales aumentó después de la declaración de lesividad. Perdón, ¿está planteando usted que la falta de protección y seguridad plenas existía antes o solo después de la declaración de lesividad? Creo que estamos limitados en estas actuaciones a alegar que existió después. Pero si usted mira la gráfica que yo les mostré en el argumento de
inicio en cuanto a las acciones del gobierno, van a ver que el gobierno no actuó para nada entre el momento en que recibimos la concesión y el momento de la declaración de lesividad. Pero nosotros no estamos planteando que esa inacción durante ese plazo es una violación del CAFTA. Lo que sí estamos alegando es que el gobierno no puede venir aquí y decirles que FBG no era rentable cuando una de las razones o una parte principal del motivo era que FBG no tenía la renta, que FBG no tenía las rentas correspondientes, era que no pudo remover a los invasores y resolver el problema. Eso no lo pueden hacer. Hablamos mucho en los alegatos de apertura respecto de la necesidad de un criterio para reparaciones en pleno, y esto tiene que ver con la recuperación de los costos irrecuperables, también del lucro cesante. El doctor Spiller, cuando declaró ante ustedes, determinó que como resultado de su metodología sería asignar el mismo monto de daños y perjuicios para un acto legal o ilegal. Esa es la forma en que operaba su metodología. Hay muchos ejemplos que nosotros ya les hemos citado, que existen en la literatura y en la jurisprudencia, en donde los costos irrecuperables y el lucro cesante son recuperables. Y quería pasar ahora a la prueba de la inversión perdida. Spiller, ustedes recuerdan, concedió que el método de contribuciones netas de capital, que es la recuperación de los costos hundidos, es adecuado cuando la expropiación se realiza en una proximidad cercana a la inversión. Se encuentra esto en el primer informe de Spiller en el párrafo 75. Aquí en la diapositiva dice 74, pero está mal, es el párrafo 75. El doctor Spiller en su declaración dijo que RDC todavía estaba haciendo inversiones, que había hecho inversiones durante todo el periodo, antes y después de la declaración de lesividad. Él lo admitió antes de ver a dónde se dirigían mis preguntas, y después puso 7.000 palabras en una hora. Realmente me parece que es un récord realmente para las declaraciones testimoniales. La prueba de las demandantes de los costos hundidos es algo que no está refutado en estas actuaciones. Ni a través del contrainterrogatorio, ni a través de las pruebas periciales, ellos pudieron impugnar los métodos relativos a nuestros costos hundidos. Ni siquiera quisieron contrainterrogar al señor Hensler y al señor León, que presentaron pruebas respecto de los costos irrecuperables. Se trata de costos de más o menos por 19 millones de dólares, más o menos más 1.300.000 en costos de cierre. Uno sabe que cuando uno opera un modelo de costo promedio ponderado de capital, o WACC, trae los costos hundidos al valor que tendrían al final de 2006. Se trata entonces de 42 millones de dólares aproximadamente en costos hundidos. La demandada impugna esta cifra del WACC, pero ustedes pueden manipular este modelo, miembros del tribunal, y si no, ustedes pueden llegar a sus propias cifras para el WACC y pueden ustedes incorporarlas al modelo de Thomson. Pasemos ahora a las utilidades a futuro. Cuando testificó el doctor Spiller, le dio el mismo valor a una empresa en la que no habría inversión, pero en donde las utilidades futuras esperadas razonables, por ejemplo, una franquicia de McDonald's, y no hubiese inversión, dice, bueno, es X el valor. Después se tratara de una empresa en donde no tiene una inversión sustancial, con una falta de historia operativa, pero
con utilidades futuras esperadas razonables, tendría también un costo X. Y después, el tercer caso es una empresa en donde hubiese habido una inversión sustancial con una historia de operaciones con utilidades y también utilidades a futuro, también tiene un costo X. No tiene ningún sentido. Tres empresas en circunstancias totalmente distintas no pueden valer la misma cosa. Y la demandada encuentra asombroso que los expertos de la demandante entienden que los ingresos por el ferrocarril iban a aumentar. Pero ustedes ven aquí un aumento en las operaciones por contenedores de un 40%. También hablamos ya de los ingresos por bienes inmobiliarios que hubiesen aumentado drásticamente sin la lesividad. Solamente sobre la base de las compañías eléctricas que utilizaban el derecho de vía. Aquí tenemos algunas gráficas al respecto. Ustedes deben considerar el testimonio del señor Marroquín en cuanto a el estudio de Mesoamérica, que ni siquiera consideró los ingresos por bienes inmobiliarios. Tenemos dos gráficas aquí, una que muestra los arrendamientos existentes y también los arrendamientos de derechos de vía frente a los arrendamientos comerciales, y aquí también se agrega los ingresos de Tecún, Human, y ven allí cómo se afecta la suba aquí. Spiller dice que, dado que FBG había experimentado pérdidas, no puede haber una prueba cierta razonable de utilidades a futuro, pero hay que considerar el entorno comercial y la cantidad de empresas que existen, que hacen inversiones enormes y que muestran pérdidas operativas durante un periodo razonable y después aumentan rápidamente, ingresando a tener una amplia rentabilidad. No voy a hablar entonces de los cómputos del WACC, ustedes ya los vieron anteriormente, les voy a dar simplemente un resumen. Recuerden el argumento. ¿Podríamos, por favor, volver a otro tema? Sí. Vimos los ingresos proyectados de los arrendamientos existentes, pero ¿qué prueba tenemos nosotros de que hubiera existido esta aceleración de utilidades? ¿Qué contratos posibles podrían existir que nos dieran una base para determinar este gran aumento en la rentabilidad? Aquellos que estaban muy cercanos a realizarse era la extensión de planos y puntos y era 37 kilómetros del derecho de vía. Y la importancia de esto es la convalidación de la tasa. El segundo es, por supuesto, la playa de estacionamiento de Gerona, en donde no solamente había un interés en una playa de estacionamiento, sino también en la construcción de un edificio de oficinas. Esa playa de estacionamiento es la que está cerca de la Procuraduría, y esos autos que usted vio allí en la imagen son gente que trabaja en la Procuraduría. Me parece que el gobierno es invasor, y una parte de este edificio se encuentra en ese terreno. Así que hay mucha demanda allí. También Unisuper para abrir un supermercado y también un centro comercial. Esto comenzó en Zacapa y comenzó a trasladarse a 7 u 8 de las estaciones principales. Estos 3 eran proyectos diferentes que literalmente estaban casi por concretarse. Otra prueba que también queremos brindarles es la existencia de una demanda por el derecho de vía y también el tema de los inversores. El gobierno puede decir que las empresas en las que el gobierno tiene interés no estaban dispuestas a pagar un arrendamiento por los terrenos que ocupaban en este derecho de vida. Me parece que esta es la prueba que nosotros les solicitamos a ustedes que examinen. Quería indicar los 3 argumentos que existen respecto de el costo promedio ponderado de capital, el WACC. El primero tiene que ver con los datos que fueron utilizados
para la prima de riesgo, en donde hablamos de los datos que utiliza el doctor Pratt, que contiene ya las empresas en situaciones críticas en las que se concentra. El segundo tiene que ver con el costo de la deuda. FBG obtuvo su financiamiento de deuda de parte de RDC y en consecuencia la tasa de RDC debe de aplicarse. Como dice el doctor Pratt, el costo de la deuda no es un número imaginado, es un número real. Usted puede ver qué es lo que hace exactamente la empresa y tomó préstamo de los fondos a 7,08% y no al 18,67% que dice Spiller. Y después esta fusión se basa en flujos de ingresos y tiene que ver con una división de 50 a 50. Brevemente quería yo mostrarles algo. Spiller dio un ejemplo de un bono a 5 años que, según él, demuestra una severa doble contabilidad en cuanto a la metodología de amortización. Si ustedes ven esta gráfica que yo he preparado, ustedes van a ver que cuando ven el tema de la amortización, solamente hay un porcentaje de 13,41% de lo que llamaría el doctor Spiller doble contabilidad. Por lo tanto, estas aseveraciones de que esto es una enorme doble contabilidad para FBG, eso no es así. En su declaración, Spiller dijo que la metodología de hacer un aumento de la amortización, esto nos lleva al momento al punto en el que comenzamos, en donde no se ha recuperado nada en materia de costos hundidos. Y si ustedes, señores miembros del panel, entienden que hubo una acción ilegal de un Estado y que es algo más que lucro cesante o costos irrecuperables, yo le digo que el resultado adecuado es que los costos más el lucro cesante tiene que ver con los costos irrecuperables durante la vida de el proyecto. Aquí tenemos 1,3 millones de dólares en costos irrecuperables. Las demandantes dicen que nosotros no tenemos derecho a esto porque mucho de esto se gastó en operaciones, por supuesto, porque FBG tenía contratos a largo plazo que tenía que completar. Comenzar un negocio cuesta dinero y también cerrar ese negocio cuesta dinero y costó $1.350.000 aproximadamente en los costos de cierre y terminación. En cuanto a los costos de cierre, no saben el tema, mejor dicho, en cuanto al tema del interés previo al laudo y si debe ser un interés compuesto o no, hay que ver primero cuál es la tasa de interés. Una de las alternativas es considerar el hecho de que este ha sido un préstamo forzado y Guatemala tendría que pagar 9,34% aplicable a los momentos en donde Guatemala tomó los préstamos de los fondos. Esto nos lleva a algunas opciones que tienen ustedes, señores miembros del tribunal, ante ustedes. Primero es otorgar costos más amortización y mitigación, lo que nos llevaría a $73 millones aproximadamente. La segunda opción es brindar lucro cesante sin los costos irrecuperables. Entonces, menos la mitigación, llegaríamos a $27.361.000. La tercera opción es volver a la demandante a la misma posición como si nunca hubiera existido la inversión, y es una inversión de 19 millones. Si la traemos a valores actuales con un WACC del 12,9%, más costos de cierre menos la mitigación, esto nos lleva a $41.589.000.
Otra variante posible en cuanto a la opción número 3 es, en vez de utilizar un WACC de 12,9%, utilizar el porcentaje de la teoría de préstamo forzado, 9,34%, lo que nos llevaría a 33 millones de dólares. Quería decirles que si ustedes fueran a optar esta teoría del préstamo forzado, deben ustedes otorgar costos de asesoramiento jurídico y gastos, porque un préstamo forzado, bueno, para poder recuperarlo, RDC tuvo que contratar abogados y gastar dineros. Así que hay que otorgar la recuperación de costos e inversiones. Nosotros les solicitamos que, independientemente de la forma en que tomen ustedes la decisión, que le den a RDC la posibilidad de a recuperar los costos y gastos de asesoría letrada, porque se trata de un caso en donde la demandante no debería pagar los costos en los que ha incurrido para cobrar el dinero que le corresponde. Finalmente, el último comentario que quería hacer, quería recordarles algo que dijo el señor Thompson. El señor Thompson es uno de los especialistas más salientes del mundo en ferrocarriles de países en desarrollo, y él dijo que él nunca había visto algo como lo que sucedió aquí, y él dijo que ciertamente no hubiese asesorado al gobierno a hacer lo que hizo, porque en última instancia esto fue autodestructivo para el gobierno. A esto llega nuestra situación. Los gobiernos que realizan actos arbitrarios por razones que no están relacionadas con el bien público, bueno, en ese caso no puede alentarse ese tipo de comportamiento cuando se trata de inversiones internacionales. Los instamos a que, mediante su laudo, se reconozca que el propósito principal del CAFTA es incentivar las inversiones de extranjeros en las economías de estos países, y que la única forma en que ese propósito puede cumplirse es si los países que reciben esas inversiones cumplan los términos y condiciones del CAFTA. Muchas gracias. Permítame decir algo más. Le prometí que le iba a decir cómo trabajar con el modelo del señor Thompson. No lo voy a describir, pero en la última diapositiva de la presentación tiene usted las instrucciones del señor para el modelo del señor Thompson. Muchas gracias, señor. Las demandantes tienen intereses, intereses todavía en Guatemala. Bueno, sí, están presentes en Guatemala. Entonces, por ejemplo, están recibiendo arrendamiento. ¿Qué es lo que quiere hacer en relación con ese interés? Su laudo tendría que incluir el hecho, por ejemplo, si incluyese la compensación plena para la demandante tendría que entregar esto al gobierno. Gracias, señor Foster. Tienen literalmente 5 minutos antes de comenzar con el siguiente argumento.